que por muy pronto pasas el desierto por la mano, ya que te has mantenido fiel, te dice, Rabasá, y te llevo a tierra de abundancia, dice tu Padre. Te dice tu Dios, tu Padre, que te creó, que te formó en el vientre de tu madre. Porque tú mío vieron mis ojos, te dice tu Padre, hijo mío, hija mía, te dice, eres mía, te dice tu Padre, estoy aquí, por reverencias, por reverencias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Soberano Rey. Santo, aleluya. Aleluya. Amén. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Salúdale al hermano que está al lado tuyo. Dile gracias por estar aquí, bienvenido, bienvenida. Prepárate que hoy Dios se va a manifestar de una forma tremenda durante toda esta celebración, amén. Vamos, ¿lo crees? Aleluya. El Padre está aquí. El Padre está aquí. Llénate de gozo, pongan sillas acá adelante, por favor. Tengo que soltar una palabra acá, me toca predicar. Después viene una amada profeta a darles una enseñanza. La profeta Yoselena tiene que indicarles algo más después. Así que espero que hayan venido con la predisposición de aprender algo. ¿Estamos acá? Amén. ¿Sí, estamos o no estamos? Vamos, pónganse cómodos. Bienvenidos, bienvenidas. Tengo algunas cosas que enseñarte acá. Vamos a ver primero cómo vamos de tiempo, porque el pastor se emociona y nos vamos hasta el domingo. Oremos por la palabra que vamos a recibir, ¿ok? Eterno, soberano, Rey de gloria, gracias por cada hijo e hija tuya aquí reunidos. Gracias, soberano Rey, exaltamos tu nombre, tu presencia. Gracias por los que se han dado tiempo para venir a estas fiestas de Sukkot, fiestas de los tabernáculos. Padre Celestial, gracias, soberano Rey. Que no sea yo, Padre, hablando en mi conocimiento y sabiduría humana, sino que seas tú, Padre, manifestándote y usándonos, según como tú lo prefieras o como a ti te plazca hacerlo. Bendito Padre, así como pues he dispuesto mi corazón para hablar en tu nombre en esta tarde, o en esta mañana, perdón, te pido por favor, soberano Rey, que el pueblo pues sea tocado por tu espíritu y tengan el corazón predispuesto a escuchar, a prestar atención, que se pongan al nivel de lo que se va a hablar en este día, de lo que se celebra este día, que seamos un solo sentir, un solo corazón. Gracias, Rey soberano. Le hablamos a toda opresión, a toda carga, a toda ansiedad, a todo dolor, a todo cansancio, a toda distracción, a todo lo inmundo, a todo lo diabólico, satánico, Padre, que queda atado y echado fuera de este lugar. No tiene ni poder para influenciar al pueblo. Toda opresión y oposición de las tinieblas queda
anulada, Padre, queda inoperante en el nombre de Yeshua el Mesías. Padre, y proclamamos palabra en este lugar, que tú estás entronado aquí, que tu espíritu camina en este lugar, que tu espíritu, aparte de estar dentro de nosotros, se manifiesta en todo este lugar. Que seas tú tocándonos, hablándonos, Padre, que toda soberbia, que toda altanería, Padre, sea anulada en el nombre de Yeshua. Que tengamos un espíritu humilde, tanto como para enseñar, como para aprender. Padre, quita toda distracción y todo plan de las tinieblas que quiera hacer que incluso yo o el pueblo que ha venido hoy esperando una palabra, que no puedan desenfocarse, Dios eterno. Que nuestra mirada esté puesta en ti, que estás en el trono, y no en este mortal que está aquí parado representándote y hablando en tu nombre. Que la gente ponga tu mirada en ti, que se goce de tu presencia porque es una fiesta para ti. Nos hemos reunido por causa tuya, soberano Rey. Te damos gracias, Dios, por las personas que van a ver este video en redes sociales. Te pedimos que tu espíritu los toque allá también, los ministre, los libere, los sane. Que tu presencia se manifieste de una forma sobrenatural en este lugar. Gracias, Dios soberano, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amados, amadas, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. El Padre es extremadamente bueno. ¿Ok? Hoy tengo que hablarles, obvio, de las fiestas de Sukkot, ¿ya? ¿Y qué es Sukkot? Es habitar en tabernáculos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, le sacó de Egipto, en el desierto habitaron en tabernáculos. En la traducción hebrea dice Sukkot o Sukkot, como depende cómo tengas esa traducción o esa versión, si es que manejan una versión hebrea. Pero son como unas o enramadas o cabañas, porque hay muchas traducciones. Y yo quiero enseñarte algunas cosas del día de hoy, espero que el Padre pues me lo permita hacerlo con mucha humildad. Y quiero que primero vayamos al libro de Levítico 23, que es donde se habla de las fiestas del Padre. Les he enseñado a los que son de la casa, de antemano bienvenidos los que son del ministerio de Redil, esta es su casa también, son bienvenidos. El ministerio profético Redil, al cual por gracia y misericordia mi esposo y yo pertenecemos, y obviamente esta casa de oración igual pertenece a ese ministerio. El ministerio Redil, antes de empezar, pues la mayoría ya ha escuchado, pero sin embargo los que no, se lo repito, el ministerio Redil es un ministerio internacional muy grande de enseñamiento profético, por decirlo así. No es que te enseñan a profetizar, sino que cuando se dan cuenta que tú tienes el don de profecía, el manto profético, ¿sí? Te ayudan a entender cómo funciona el don profético, porque hay mucha gente en el mundo que tiene muchos dones, entre esos el don de profecía, pero no sabe que lo tienen o no sabe cómo funciona, o a veces se confunden porque empiezan a tener sueños, visiones, Dios le habla y a veces la gente piensa que están locos o chiflados, y en otras congregaciones donde no tienen esa revelación o ese acceso, piensan que están endemoniados o los aíslan o los callan o incluso hasta los sacan de esas casas de oración porque no entienden ese ministerio. Algunos que no tienen mucho conocimiento dicen que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, ¿no? Entonces se sostienen en esa palabra, pero sabemos que es totalmente falso y manipulado, porque después de Juan el Bautista hubieron muchos profetas, ¿ok? Entre esos, si no me equivoco, el nombre Ágabo creo que era, en el Nuevo Testamento, y ese profeta tenía hijas profetas. Incluso este profeta del cual les hablo, le habló a Pablo y le profetizó a Pablo. Y ese profeta del cual les estoy hablando fue mucho después de Juan el Bautista. Entonces, no es que los profetas terminaron con Juan el Bautista. Los profetas del Antiguo Testamento que tenían una misión, ¿ya? En el Antiguo, su temporada terminó con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era el profeta de la transición del antiguo pacto a la renovación de un nuevo pacto, ¿ok? Entonces eso es lo que se encarga el ministerio Redil, de enseñarles a los que tienen un don profético, un manto profético, un ministerio profético, cómo funciona y a entenderlo, ¿ya? Y cómo usarlo y cómo Dios es que te habla y cómo cambiar e impactar vidas, amén. Eso es la profecía. En esta casa conocen mucho lo que es eso porque de eso se habla bastante acá, amén. Estamos aquí, ¿ok? Entonces, bienvenidos los de Redil, gracias por honrarnos con la visita de ustedes, amadas y amados profetas de ese ministerio.
son bienvenidos. Esta es la casa del Padre y todos somos bienvenidos acá. Libro de Levítico, capítulo 23. Ahí se habla, la mayoría del capítulo 23, por no decirlo todo, habla de las fiestas del Señor. Entre esas la que estamos celebrando hoy, que es las fiestas o festividades Sukkot. Y eso está en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 33. En adelante, exactamente en la versión Tanaj que tengo acá en la Biblia hebrea, está hasta el versículo 44, ¿sí? O puedo decirlo pues del versículo 33 en adelante. Padre, leo tu palabra en el nombre de Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo, y aquí dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, ¿ok? Esto es profecía pura. ¿Estamos acá? Esto es profecía pura. Habló el Eterno. ¿Ya? La profecía arranca cuando Dios abre su boca. No antes de eso. ¿Ok? Cuando hay un mover del Espíritu, Dios habla. En el libro de Génesis, capítulo 1, dice, el Espíritu de Elohim o del Señor se movía sobre las aguas. ¿Ya? En otras traducciones dice sobre el abismo. ¿Ok? Y después de que el Espíritu se mueve, Dios habló y dijo. ¿Estamos? Ahora aquí dice, habló el Eterno, en esta versión que te digo, en esta traducción, a Moisés diciendo, ¿ok? Eso, como te decía, es profecía pura. ¿Por qué te hablo de profecía en una fiesta de Sukkot? Porque es una fiesta que tiene un tinte muy profético, como todas las fiestas del Eterno. Porque a pesar de que el Eterno las estableció casi a principios de los tiempos, las declaró a perpetuidad. ¿Ya? ¿Qué significa perpetuidad? Para siempre. Y para siempre significa que no están sujetas al tiempo que está bajo el sol. Porque todo lo que está bajo el sol, según el libro de Eclesiastés, tiene un tiempo. Y si Dios dijo que son sus fiestas y son a perpetuidad, ¿qué significa? Que están por encima de eso. Están por encima de la voluntad humana y están por encima de lo que el hombre piense o analice o teológicamente quiera ponerla. ¿Ok? Teológicamente, cuando digo la palabra teológicamente, me refiero a la teología que es la ciencia, entre comillas, que dice que estudia a Dios, pero a Dios no se le estudia, porque Dios no es una materia, ¿ya? No es matemáticas, no es medicina, no son leyes, Dios es Dios. Y a Dios no se le estudia, a Dios se le conoce, se pasa tiempo con Él. Yo por eso soy un antiteólogo, porque la teología te apaga la unción. Por eso los sacerdotes en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua, la palabra encarnada, se les paró al frente, ellos decían que es el diablo. Eso hace la teología. Te sella la revelación y lo que la Escritura te está mostrando que está pasando frente a tus ojos. Eso hace la teología. Pero es la humanidad o los teólogos nos han hecho pensar que la teología es necesaria. Y yo respeto mucho porque sé que pues para que puedan ejercer ciertos cargos ministeriales pues hay que tener estudios teológicos, ¿ya? Pablo estudió, pero me encanta el apóstol Pablo porque el apóstol Pablo dijo, lo que he aprendido lo tengo por basura, ¿ya? Ah, pastor, o sea que la teología que estudié la debo tener por basura. Pues, no sé, pero pregúntale a Pablo, ¿no? Pues uno de los más estudiados y más preparados decidió botar a un lado lo que le enseñaron los teólogos de la época y se enfocó en lo que le enseñaba el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién crees que sabe más? ¿El teólogo o el Espíritu? Entonces es importante moverse en el Espíritu, porque la palabra de Dios dice que la gente espiritual va a juzgar las cosas espiritualmente. El teólogo te va a juzgar desde el punto de vista teológico. Y aunque te use la palabra, los fariseos conocían muy bien la palabra, pero no conocían a la palabra que se les paró al frente. ¿Estamos acá? Eso hace la teología, ¿ok? Entonces acá dice, habló el Eterno a Moisés, diciendo, como te dije, eso es profecía pura. Cuando Dios te habla a ti, si Dios no te habla, no es profecía. Ya, son tus emociones, tus pensamientos, tu propia voz, la voz del enemigo, lo que sea, pero no es Dios. Si Dios te habla, eso es profecía. Ya, por eso la mayoría de profetas en el Antiguo Testamento, más en el Antiguo que en el Nuevo, dicen, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque escucharon. Es como que yo le dé un mensaje a la pastora Ani y la pastora Ani se para aquí y diga, así me dijo el pastor Julio que les diga.
Entonces está diciendo que ella está replicando un mensaje que yo le di. Entonces, cuando un profeta dice, así dice el Señor, es que escuchó lo que el Señor le habló. Y lo repite, con punto y coma. ¿Ya? Es como que leyeras un libro. Yo te estoy leyendo aquí, yo no puedo aumentar ni quitar nada de lo que te estoy leyendo, porque estoy leyendo lo que literal Dios habló y lo plasmó en la palabra. ¿Estamos? Entonces la profecía no sé, ¿por qué hago esta introducción? Porque hay mucho profeta aquí, ¿ya? Hay mucho profeta, hay mucha gente que tiene el don de profecía, y obviamente todos tenemos al Espíritu Santo, y la palabra de Dios en el libro de Juan dice que el Espíritu Santo nos va a hablar de los acontecimientos futuros. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yeshua, de Cristo, es el Espíritu de la profecía, quien revela al Mesías. Entonces la gente que rechaza la profecía está rechazando al Mesías y al Espíritu de la profecía, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Así de tremendo es la profecía. Entonces cuando alguien dice, yo profetizo, date media vuelta y te vas. Ay, ay, ay. Repito, cuando alguien te dice, yo profetizo, tienes que darte media vuelta y te vas. Porque es esa persona hablando, por medio del don, pero no diciendo lo que Dios dice. Porque puede que el don siempre va a glorificar a Dios. Podemos decir que sí, ¿ok? Porque el don es de la persona. Pero una cosa es moverse por un don, ¿ok? Y otra cosa es que haya presencia del dueño del don, que es Dios, en esa persona. Entonces yo por eso muchas veces les enseño, no se fijen en los dones ni en los talentos, fíjense en que haya presencia. Porque yo prefiero que tal vez no digas nada de parte de Dios, pero que la presencia esté ahí. Que tal vez no hagas ni un solo milagro, pero que la presencia esté ahí. Que tal vez no profetices nada, pero que la presencia esté ahí. Porque Moisés no le dijo al Señor, enséñame a profetizar. Dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. No le dijo si los dones, los talentos o las habilidades, si tu presencia no va conmigo. ¿Estamos? Entonces, la clave del éxito del ministerio, del don que portas, es que la presencia está ahí. ¿Ya? Porque en el libro de Apocalipsis, que les he estado compartiendo en el chat de la casa de oración, dice que hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos, que harán falsas señales, falsos milagros. Entonces, no te puedes basar en las señales. Yo sé que la palabra de Dios dice, estas señales acompañarán a los que son los míos. Echarán fuera demonios. Sí, perfecto. Pero también dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. No te conocí, hacedor de maldad. ¿Ya? Entonces hay que aprender a pesar las cosas. ¿Estamos? Entonces, si Moisés escribió esto fue porque Dios se lo dijo. ¿Ya? Y yo sí necesito que el pueblo en su tiempo de oración clame por una profecía santa, por una profecía pura, por una profecía bien discernida y pesada. ¿Ya? Porque estamos prácticamente en las últimas décadas de la humanidad. No sé si meterme en ese tema, pero ¿sigo o seguro? Estamos viviendo las últimas décadas de la humanidad. ¿Ya? El tiempo lo sabe Dios. No te estoy diciendo, en tantos años se va a acabar esto. Estamos, sí, segurísimo en las últimas décadas. ¿Cómo sabe, pastor, eso? Porque lee el libro de Apocalipsis y compara con lo que está pasando. Sencillo, ¿ya? La imagen de esa bestia que pusieron que tiene patas de ni sé qué, cara de leopardo, cola de ni sé cuánto, que está en Apocalipsis, ¿han leído? Ya hace tiempos la ONU la ONU creo que fue, ¿no? La puso afuera. Entonces la imagen está lista. Entonces quiere decir que esa parte de Apocalipsis que te habla de la imagen, ojo, ¿no? Dile al que está al lado, listo, los tiempos se están cumpliendo ya. Entonces me atrevo a decir décadas, ¿ya? Le quedan a la humanidad en este planeta. Tal vez más, menos, pero décadas. No centenas de años, no. ¿Ya? Ni siquiera 50 años, muchísimo menos queda acá. ¿Ya? Por eso es muy probable que la mayoría de la gente que esté aquí participen de la venida del Mesías. La mayoría, o tal vez los más pequeños. Pero es muy probable que la generación que está viva ahorita vea venir al Mesías. Y de eso tienes que estar pilas. ¿Por qué? Compara lo que está pasando en Apocalipsis y te darás cuenta. Amén, estamos acá. Entonces, versículo 34, habla a los hijos de Israel diciendo, en el día 15 de este séptimo mes, festividad de las cabañas será durante 7 días, delante del Eterno. Toda fiesta es delante de Él. No es a espaldas de Él, es delante de Él. ¿Ya?
Supongamos que aquí alguien cumple años, pues todo el mundo se pone delante del cumpleañero para celebrarlo, ¿no es cierto? Entonces son fiestas delante de él, ¿ok? Él está incluido en las fiestas, si no, no serían fiestas del Señor. Versículo 35. En el primer día, convocación sagrada. Vamos acá. Toda labor de trabajo no harán. 7 días, versículo 36. Acercarán ofrenda ígnea al Eterno. En el día octavo, convocación sagrada será para ustedes. Y acercarán ofrenda ígnea al Eterno. Es por eso que la gente trajo unas ofrendas hoy. Retención es él. Toda labor de trabajo no harán. Estas son las fechas del Eterno. ¿De quién? Del Eterno. Yo sé que porque estamos en el planeta hay el calendario romano y que obviamente pues nos estamos rigiendo a eso, pero nosotros como hijos de Dios respetamos el calendario del Eterno y los tiempos y temporadas del Eterno, porque todo lo que está escrito en la palabra no se basa en el calendario romano, greco-romano, sino la palabra se basa en el tiempo de Dios, en las temporadas de Dios. Por eso en Génesis dice que él puso las lumbreras para poner tiempos y temporadas. ¿Ok? El pastor es medio acelerado, incluso yo tengo el calendario de mi celular mixto, ¿no? Está el calendario romano ahí y el calendario hebreo. Entonces yo entiendo las fiestas del Señor. ¿Por qué no borro totalmente el calendario hebreo? Porque si alguien me dice qué fecha es y le salgo con un mes que ni conozco y un número que ni conozco, va a decir, no, este tipo está loco. Por eso toca poner ya, ok, estamos acá. Entonces, estas son fiestas del Eterno que las proclamarán como convocaciones sagradas para acercar ofrenda ígnea al Eterno, holocausto, oblación, sacrificio y libaciones, cada cosa en su día. Aparte de vuestros sábados del Eterno, aparte de vuestras dádivas, aparte de todas vuestras promesas y aparte de todas vuestras donaciones que darán delante del Eterno. Ciertamente en el día 15 del mes séptimo, cuando ya reunieron la cosecha de la tierra, festejarán la festividad del Eterno durante 7 días. El primer día, gran sábado, y el octavo día, gran sábado. O sea, son días puntuales, cuando empieza y cuando termina la fiesta, ¿ok? Versículo 40. Entonces tomarán para ustedes el primer día fruto del árbol hermoso, palmas de datileros, rama de árbol frondoso y sauce de arroyo, y se alegrarán delante del Eterno Dios vuestro durante 7 días. Lo celebrarán por festividad delante del Eterno durante 7 días en el año. La perpetua para vuestras generaciones, ley perpetua, perdón, para vuestras generaciones, en el mes séptimo lo festejarán. En cabañas morarán durante 7 días. Todo ciudadano en Israel habitará en cabañas o en Sukkah o en Sukkot, ¿no? Por eso se llama festividades de Sukkot o festividades de las cabañas, a fin de que sepan vuestras generaciones que en cabañas hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno Dios vuestro, dice. Y dijo Moisés las fechas festivas del Eterno a los hijos de Israel. Esa es la historia cuando Dios dijo que hay que celebrarse las fiestas de Sukkot, de enramadas o de Sukkah, ¿ok? O tabernáculos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Mesías? ¿Ya? Porque el Mesías, hay la profecía que dice que cuando vino el Mesías, ya entendemos que vino, él vino a libertar al pueblo. La fiesta de Sukkot se recuerda cuando Dios sacó al pueblo de Egipto al desierto para que se enamoraran de él, para que viera señales y prodigios. Cuando Cristo vino, sacó al pueblo de la cautividad otra vez, pero de la cautividad espiritual. Y Jesús o Yeshua nació en las fiestas de Sukkot, no como te dice pues algunos por ahí, X personas, que dicen que nació en diciembre, ¿no? Y que estaba en un, ¿cómo se llama? Pesebre, creo que es, ¿no? Pesebre, ¿ya? No es así, es una Sukkah, porque en esas fiestas estaban celebrando Sukkot. Entonces estaban en esa celebración y en esos más o menos 15 días
nació Cristo como una revelación o un cumplimiento profético de que así como Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, vino el Mesías a liberarnos de la esclavitud del mundo, de lo que el mundo nos tiene esclavos, ¿ya? Dios habitando en medio de nosotros. Entonces la Escritura dice que Dios vino y habitó en medio de nosotros. La traducción habitó en la palabra hebrea significa hizo una sucá. Por eso nació en fiestas de Sucot. Habitó entre nosotros. Si tú tienes una traducción hebrea, va a decir hizo sucá o habitó entre nosotros. ¿Ok? Por eso en esta festividad es que se conoce también que fue cuando Cristo vino a la tierra y nació acá. ¿Estamos? Porque Él vino a libertarte. ¿Ya? Y el Eterno en este tiempo me hablaba que debemos tener la unción del Mesías. Porque la palabra de Dios dice que debemos tener la unción de Cristo. ¿Ok? Y me dicen, pastor, ¿cuál es la unción de Cristo? Ya que me preguntaste con gusto, Isaías 61. ¿Ya? En Isaías 61, en el capítulo o versículo 1, perdón, dice, el Espíritu del Señor, el Eterno, fue sobre mí. En la versión Reina Valera de decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Ya? ¿Por cuándo? ¿Por cuánto me ha ungido? Esa es la unción del Mesías. Y el Eterno me hablaba todo este prácticamente mes que empezó, e incluso el anterior mes, en septiembre, sobre la unción, que el pueblo tiene que tener la unción del Mesías, la unción de Yeshua. ¿Cuál es la unción de Yeshua? El Espíritu del Señor, el Eterno, fue sobre mí, por cuanto me ungió el Eterno para anunciar. ¿Ya? Anunciar, predicar, proclamar, hablar de Él. Esa es la unción. Nosotros queremos muchas unciones, nos desesperamos. Yo quiero la unción de Elías, yo quiero la unción de Eliseo, yo quiero hacer que caiga fuego, esto, que el otro, que ni sé qué. Yo quiero que se abran los ríos, los mares, las aguas, como Moisés, y queremos unción de mucha gente. Pero, ¿nunca has clamado por la unción del Mesías? Padre, quiero la unción del Mesías. En el Nuevo Testamento está escrito que debemos tener la unción de Cristo, la unción del Mesías. ¿Por qué? Porque necesitamos proclamar o predicar. Y es una de las unciones que menos se pide. Todo el mundo quiere ser apóstol, profeta, pastor, ¿no? Pero pocos quieren replicar a Cristo. Estamos acá. Amén. Entonces, en estas fiestas que se celebra liberación y que el pueblo habitó en el desierto para ver las maravillas de Dios y Dios te está hablando de liberación, que te sacó de la esclavitud, quiere decir que lo que antes te esclavizaba ya no te debe esclavizar. Lo que antes te influenciaba ya no te debe influenciar. Porque el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto eran influenciados por muchas cosas, hasta por la idolatría, a tal punto que cuando salieron al desierto, en las faldas del monte Sinaí, hicieron un becerro. Pero el que habitaba dentro de la casa del faraón y se vestía como faraón o como un egipcio, con marcas de egipcio, con joyas de los egipcios, fue el único que no hizo una figura para adorar, sino que subió al monte a adorar. ¿Estamos? Entonces, Dios quiere libertar. Aunque Dios sacó a Israel de Egipto, Israel había cargado la esclavitud en el corazón. Porque cuando hicieron el becerro de oro, estaban diciendo con quién estaba el corazón de ellos. Estamos acá. Entonces hay mucha gente acá que puede decir, sí, Dios me libertó, Cristo me libertó, pero ¿qué domina tu corazón? ¿Qué domina tu corazón? ¿Qué deseos hay en tu corazón? ¿Qué busca tu corazón hacer? Hay altanería, hay prepotencia, hay soberbia, hay exceso de confianza. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Qué hay en tu corazón? Por eso es necesario buscar la unción del Mesías. Porque al tener la unción del Mesías, tú sabes que el Espíritu de Dios, uno, está dentro de ti, pero también sobre ti. Y sabes que cuando tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te capacitó para. Esto significa que no puede haber ni un solo ser humano que es hijo de Dios que no diga yo no sé hacer algo para Dios. Porque si tienes al Espíritu Santo, quiere decir que tienes una capacitación dada por el Espíritu para hacer algo. Aunque sea para hacer frijoles, no sé, pero algo te tiene que salir con unción del cuerpo. ¿Estamos acá? Tienes el Espíritu de Dios, no puedes estar seco, ni apagado, ni frío, ni desanimado, ni deprimido, ni con ansiedad, ni con problemas. Tienes el Espíritu de Dios,
tienes el Espíritu del Eterno, entonces estás ungido para. Y tú tienes que entender y preguntarle al Eterno, ¿para qué me diste la unción del Mesías? ¿Ok? ¿Por qué es que tengo esta unción? ¿Para qué es? Cristo tenía claro para qué Dios lo trajo acá. Y si no sabes para qué te trajo, de cajón, así tú digas, yo no sé qué ministerio me toca, de ley te tocó el ministerio del evangelismo. Porque cuando Yeshua subió al cielo, ya en medio de una nube que lo tapó, dijo, vayan y hagan discípulos. Tienes el ministerio de discipular gente y prediquen el evangelio a toda nación y bautizar. Ese es el ministerio general que tenemos todos. Así no te hayan parado en un altar y te hayan chorreado aceite encima y te hayan ungido como querubín. ¿Ya? Ese es el mandato principal que tenemos todo mundo. El de hacer discípulos en las naciones. Y ya que me preguntan, porque me están presionando bastante para soltarles palabra, ¿quiénes hacen discípulos? Por acá están conectados. ¿Quién hace discípulos? Vamos, dile más duro, campeón. Quiere decir que Dios te ha dado una unción, un manto de maestro. Porque solo un maestro puede hacer un discípulo. Si no, ¿qué le vas a enseñar si no eres maestro? No, yo de ustedes yo hubiese corrido, me hubiese ido al parque elegido, regresaba gritando, me daba un trampolín aquí del gozo. Pero bueno, ya espero que el Espíritu les bautice de nuevo, no importa. Tienes una unción de maestro, tienes un don de maestro, tienes un manto de maestro, porque Jesús, siendo maestro, vino a ser discípulos. Él, después de haber hecho un ayuno en el monte por 40 días y haber sacado su espada contra la espada de Satanás y tener una pelea de reino contra reino, ¿ok? Porque Satanás sacó la Biblia también. No es que sacó su Biblia, sacó la Biblia. Sacó la palabra del Eterno, no porque es del diablo no puede usar la palabra del Eterno, la palabra del Eterno lo puede usar todo, hasta los diablos, porque es la ley espiritual y la puede usar cualquiera que tiene un espíritu, si es que no te has enterado de eso. Hasta el diablo puede sacarte la Biblia, por eso tú tienes que discernir quién te habla, porque no porque te habla con palabra quiere decir que sea Dios. Estamos acá, porque cuando alguien te suelta palabra para desafiarte a hacer algo, no viene del Padre. Porque Jesús no le desafió a nada a Satanás, solo le hacía poner los pies sobre la tierra entendiendo y enfocándose en el Padre. Cuando alguien te habla de Dios y usa la palabra y hace que te enfoques en Cristo y en el Padre, viene de Dios. Pero si usa la palabra para desafiarte, no viene de Dios. Porque el enfoque de la palabra es para que te enfoques en el Mesías y en el Eterno. Si no te hace enfocar en eso, te está desafiando y quiere que desafíes a Dios. Entonces ahí sabes que no es de Dios, que es del enemigo. Estamos acá. Amén. Entonces quiere decir que tú tienes una unción de maestro, porque tienes que hacer discípulos. ¿Por qué? Porque si haces discípulos, quiere decir que les tienes que enseñar. Vas a reunir gente y te van a decir, a ver, ¿qué tienes para enseñarnos? Estamos acá. Y ahora para que tú tengas, si tienes unción de maestro, quiere decir que conoces la escritura. Uy, pastor, yo no leo mucho. Entonces, aprovecha que tienes la unción de un maestro para leer la palabra, porque la vas a entender bien. Y el Espíritu de Dios, quien es el Espíritu de Cristo, que es Dios mismo, te va a enseñar. Porque Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga otro en mi lugar. Él te consolará, te guiará, te hablará, te enseñará, te convencerá de pecado, de juicio, te hablará de los acontecimientos futuros. ¿Cuál es tu maestro? Obvio, Dios, es el Espíritu de Él. Entonces, si tú quieres hacer discípulos, tienes que depender del Espíritu Santo porque Él te va a enseñar en lo íntimo. Él te va a enseñar la palabra, Él te va a enseñar los misterios, Él te va a enseñar los códigos, Él te va a enseñar los secretos, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de la palabra y es el que te va a enseñar la palabra porque Él es el que le susurró a los hombres de Dios para escribir la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo es necesario para que tú seas exitoso en todo lo que haces. Porque si no, ¿cómo los profetas podían escribir el Antiguo Testamento si el Espíritu Santo no les susurraba lo que tenían que escribir al oído?
Sería como esos libros que te dicen cómo salir de la depresión en 5 días. Compras ese libro, lo lees y terminas más deprimido. Porque te diste cuenta que te sacaron la plata y eso te dio más pena. ¿Ya? ¿Estamos acá? Tienes que dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de la palabra. Es el Espíritu que le habló a los profetas. Es el Espíritu que se movía sobre las aguas. Es el Espíritu que le habló a Moisés. Es el Espíritu quien se manifestó como columna de nube, como columna de fuego. Es el Espíritu quien susurró para que escriban la palabra de Dios. Es el Espíritu que descendió en forma de paloma sobre Cristo. ¿Estamos acá? Necesitas al Espíritu. Es el Espíritu quien te va a llevar al desierto para que tu ministerio se active. Pastor, estoy pasando por un desierto. Aleluya, gloria a Dios. Quiere decir que te está alistando para activarte y para usarte. Porque el Espíritu de Dios fue quien llevó a Cristo al desierto por 40 días para que Satanás lo tentara. Ay, pastor, es que el diablo me está que me friegue y me tienta. Alaba a Jehová, porque se te va a activar el ministerio. Porque Dios te prestó atención. ¿Ya? Varones, no piensen que porque las mujeres le guiñan el ojo es que son unos galanes. Tal vez. Pero si estás lidiando con tentación, es porque hay un plan y un propósito que quiere que te actives. No que sigas coqueteando. Sí, porque van a pensar que por la unción te están guiñando el ojo. No. Sí, si es así, no, varones, no funciona así. Estamos acá. Necesitamos al Espíritu de Dios para predicar, para profetizar, para evangelizar, para discipular, para entender la palabra, para entender las fiestas, porque es el Eterno que habló por medio de su Espíritu a Moisés para hablarle de los tiempos y temporadas, porque es el Espíritu de Dios el que lo escudriña todo y lo analiza todo. Es el Espíritu de Dios que te inspira a hacer algo, como cuando oraron los ancianos a Timoteo, uno de los pastores más jóvenes. Estamos acá. Y Pablo le dice, no olvides lo que recibiste, que por imposición de manos del presbiterio, inspirados por una inspiración profética por el Espíritu, te impusieron manos y te activaron dones, le dijo a Timoteo. ¿Estamos? Qué importante es el Espíritu Santo para todo. Es importante para todo. Si tu vida ministerial no tiene éxito, es porque has hecho a un lado al que porta el éxito, al Espíritu Santo. Tú ministerialmente para Dios puedes querer hacer muchas cosas, pero si no le preguntas al Espíritu Santo para qué, en dónde, con quién y con quiénes, no va a funcionar. Puedes tener las mejores ideas del planeta, pero si no está Dios en medio, no va a funcionar. En el libro de Proverbios está escrito que el hombre hace planes. Dios se encarga ¿de qué? De que se cumplan. Entonces tú puedes tener un plan maestro, pero si no le metiste a Dios primero, no va a funcionar. Y si te funciona, no va a durar mucho. Estamos acá. Tienes que ponerlo a Dios en todo. Tienes que ponerle a usarlo o dejar que el Espíritu Santo te use en todo. Tienes que preguntarle, ¿y cómo hago? ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué tienes planificado? Mira, tal vez en el principio ni te responda, pero eso no implica que no te escuche. Porque el Espíritu Santo, para activarte, primero prueba tu paciencia. Amén. Y muchas veces tú le hablas como a mí me ha pasado y se va a quedar en silencio. Y tal vez pasen días o semanas o un mes sin que te diga nada. Pero si él ve que estás perseverando y preguntando y insistiendo, porque él dice que el que toca, ¿no? Entonces a veces no con el primer te abren la puerta. ¿Te ha pasado? Que tienes que estar timbre y timbre y golpea y golpea y golpea hasta que te abran la puerta. Entonces puede que no te digan, ya te voy a abrir, pero la persona esté ahí. Pero tienes que insistir y a veces insistir muchísimo para que el Espíritu de Dios te diga lo que quiere hacer. Porque muchas veces, ¿por qué Dios prefiere o te hace que lo insistas tanto? Porque sabe que el ser humano se cansa rápido. ¿Sigo? Sabe que el ser humano se cansa rápido. ¿Estamos acá? Porque sabe que cuando tú estás
eres muy emocional y al principio estás así, sí, Señor, esto, el otro, y te sale una alabanza y tú sí, aleluya, fuego santo, y empiezas la primera semana levantándote 5, 4 de la mañana, pasó un mes, ya te aburriste. Después, no, ya no me levanto a las 5, voy a orar a las 8 cuando tenga tiempo, porque sabe que no perseveramos. Entonces, por eso no te responde a la primera, porque sabe que somos emocionales. Pero cuando sabe, el Espíritu Santo te lleva a un desierto, ahí sabe que vas a clamar porque vas a clamar. Estamos acá. Entonces, estas fiestas del Eterno, especialmente Sukkot, salió en el desierto. Dios habló a su pueblo más en el desierto. Dios hablaba a Moisés en todo momento, pero Dios se mostró al pueblo en el desierto. La columna de fuego y de humo no apareció hasta cuando el pueblo salió del gobierno del faraón. En medio de Egipto no aparecieron ni fuego ni humo. Apareció afuera de Egipto. Dentro de Egipto aparecieron plagas, ataques, tormentos, que aunque no tocaron el pueblo estaba ahí metido. Pastor, ¿cómo sé que Dios me quiere trasladar de un sitio a otro en el área espiritual? Cuando ves que alrededor hay mucho ataque, pero el ataque no es contigo, es con los que están contigo. Sigo. ¿Cómo sabes que Dios te quiere sacar del Egipto? Porque el Egipto que te rodea recibe mucho ataque por causa tuya. Entonces, cuando esa gente haya entendido que el ataque que reciben es por causa tuya, te tienen que dejar ir. Te tienen que dejar de controlar, te tienen que dejar de manipular, te tienen que dejar de influenciarte, porque eso es lo que hacía el faraón allá. Hacía que trabajen para él, construyan para él, le adoren a él, le sirvan a él, le vean como un Dios. Entonces, cuando Dios ve que hay gente que te está usando o manipulando, incluso por el don que portas, porque el faraón sabía que necesitaba al pueblo para prosperar. No, yo no sé. Yo vine a soltarte algo pesado acá, pero no me atacan, Dios mío. Es por eso que tú tienes que entender la atmósfera que se te mueve alrededor. Porque aunque haya ataques, pero tú estás en paz. Porque el Eterno va a sacudir todo alrededor tuyo, pero a ti te va a dar los códigos para que lo que Él va a soltar, lo terrible y fuerte que Él vaya a soltar alrededor tuyo, a ti no te dañe. Cuando el Eterno iba a pasar visitando y quitando la vida a los primogénitos, dijo, tomen sangre de un cordero y úntenlo en el dintel de la puerta y no salgan. Obediencia. Amén, amén. Mientras Dios azota todo lo que está a tu alrededor, Él quiere que tú te mantengas obediente para que lo que pasa alrededor no te caiga a ti. Amén. Amén. Él te quiere obediente y te quiere fiel. Para que cuando te saque de donde te oprimen, espiritualmente hablando, no te estoy diciendo que tal vez te va a sacar de tu casa, aunque puede que haya casos que sea así, no te digo que no, pero espiritualmente hablando, cuando te saque de ese nivel de opresión y de influencia, vas a empezar a ver los cielos abiertos, vas a empezar a ver cómo se abre el mar, vas a empezar a oír más la voz de Dios, porque ahí la voz de Dios no va a hablar solo al sacerdote, va a hablar a todo el pueblo, porque todo el pueblo, cuando salieron de Egipto, ahí el pueblo empezó a escuchar la voz de Dios. Dentro de Egipto no. Dentro de Egipto la voz de Dios era Moisés. Sigo. Dentro de Egipto la voz de Dios era Moisés. Fuera de Egipto la voz de Dios la escuchaba todo el mundo. Entonces muchas veces hay gente que está metido en un Egipto y están sordos espiritualmente. Pero necesita alguien en esa casa que sea ese Moisés que esté escuchando. Ay, ay, ay. Porque puedo ver gente que muchas veces van a tener que abrir la boca para soltar plagas en ese lugar. Porque si no, esa gente faraónica no va a entender. Ay, ay, ay. Entonces, cuando hayan llegado al punto en que ya no aguantan más, van a reconocer que Dios te usa. Amén. Y te van a decir, mira, ok, tu Dios es más fuerte que el mío, eres libre. Porque hay muchas personas que son gobernadas por un faraón en casa. Y ese gobierno no va a retroceder si es que no te dejas usar por Dios
con señales. ¿Estamos? El rato que tú empieces a soltar señal, va a haber una liberación espiritual en ese sitio. No sé en qué sitio tú te sientas, como en Egipto, o como o gobernado por un faraón, hablando espiritualmente. Porque ¿qué es un gobierno faraónico? Un gobierno que no deja libre al pueblo para que le adore a Dios y le sirva. Porque ¿qué decía Dios por medio de Moisés? Libera a mi pueblo para que me salgan a adorar en el desierto. Entonces, un espíritu faraónico no va a dejar que salgas a adorarlo en el desierto. En el desierto donde no tienes la provisión del suelo, sino del cielo. Amén. En Egipto tienes la provisión de acá. En el desierto tienes la provisión de allá. ¿Le captaron? Entonces Dios muchas veces te quiere sacar del Egipto para que no dependas de lo de aquí ni de lo de aquí, ¿sí? Y que no dependas de lo de acá, sino de allá. ¿Estamos? Porque tú sabes que tu economía está en el banco de los cielos, no en el banco de acá. O no me van a negar que tal vez cuando estabas en la mayor escasez, de golpe vino el de repente de Dios y te llegó algo. Y viste más la mano de Dios en pandemia. Que tal vez no tenías ni para comer y el Eterno te mandaba provisión y no sabías ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué, ni para qué. Pero te llegaba. ¿Estamos? Y has visto la mano de Dios en el desierto. Porque fácil es dar gracias a Dios cuando hay abundancia, cuando Egipto te provee. Pero es mejor dar gracias a Dios cuando te saca del Egipto, te lleva al desierto para revelarte sus tiempos, sus fiestas, sus temporadas, su calendario. Te saca del calendario babilónico, del calendario de Egipto y te lleva al calendario de él. Pero tú tienes que entender que fuiste diseñado para habitar en el desierto. Israel nunca fue sacado del desierto. Si tú ves en el mapa, Israel sigue en el desierto, está en el desierto, pero en el desierto donde Israel vive, la tierra reacciona a lo que Israel porta. ¿Me captaron? Si tú ves en el desierto, en Google Maps, y pones para que se vea, pues no como imágenes normales, sino en foto, ¿ya? Ahí vas a ver que alrededor de Israel hay desierto. Es todo beige, arena, arena, arena. Pero Israel ahí, en medio del desierto, tiene agua, tiene sembríos, tiene hortaliza, tiene ríos, tiene provisión, llueve, hay estaciones. Estamos acá. Pero si tú te vas a un desierto, vas a ver que es sol, 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 sol. Pero Israel, por estar en medio del desierto, activaron la promesa. Yo sé que hay una tierra prometida donde está Israel, pero la tierra prometida se activó cuando los que tienen el código de activación de la profecía la pisaron. ¿Me captaron? Podía haber ido otro pueblo y pisar la tierra prometida y la tierra prometida no les daba nada. Pero llegaron los que portan el código, la palabra, y pisaron la tierra y la tierra reaccionó y dijeron, vinieron los que tienen la llave. Empecemos a dar lo que tenemos a los que tienen la llave de acceso, que ya llegaron acá. ¿Me captaron? Entonces, en el desierto recibiste revelación. En el desierto es donde Dios te llamó para enamorarte, así dice su palabra. Te llevaré al desierto para enamorarte. ¿Y cómo te va a enamorar? Pues es un amor raro porque te toca pasar escasez, porque ya no dependes de lo otro, dependes de lo que viene del cielo. Pero cuando pasas en esa transición de desierto a la tierra prometida que está en el desierto, llegas a esa transición de que ya no llueve maná, pero la tierra prometida te provee. Porque es una tierra que fue activada por quien te mandaba el maná del cielo. ¿Estamos acá? Pero es por causa cuando tú eres el escogido o escogida, elegido, el ungido, el que porta la unción del Mesías para hacer las cosas. ¿Sigo? Ay, ay, ay. Entonces, yo tengo unos apuntes acá interesantes, ¿ya? Y te los voy a leer. El pueblo hebreo, ¿ok? El pueblo hebreo tiene una revelación interesante de lo que es las fiestas de Sucot. Y te voy a leer textual lo que tengo acá en este libro que habla solo de Levítico,
¿ya? Este librito que está acá solo habla de Levítico. ¿Cómo se llama este libro? Literal es Levítico, ¿ya? Y está traducido directo del hebreo. Y tiene unas explicaciones interesantes y te las quiero compartir. Aquí hay dos versiones. Y un rabino dice que explicó que los judíos o el pueblo hebreo hicieron cabañas de madera portables en las que vivieron en el desierto, las sucat o las sucot, o las cabañas o enramadas. La misma que hizo María y José cuando Cristo nació. No un pesebre, sino una sucá, una cabaña, ¿ok? El otro coso que tienen acá, la otra explicación, perdón, dice que las cabañas a las que nos referimos son cabañas, no son cabañas de madera. Mira la explicación espiritual de esto, sino nubes de gloria. ¿Qué significa las fiestas de Sucot? Nubes de gloria, hablando espiritualmente, porque dice que vino el Eterno y habita. Y en el libro de Apocalipsis, en el gobierno milenial del Mesías, dice que va a venir y habitar. ¿Me captaron? Leerán Apocalipsis, gobierno milenario del Mesías, está en Apocalipsis. Dice que desciende Cristo, se sienta en el trono en Jerusalén y gobierna por 1000 años y habita con su pueblo, hace un Sucot de 1000 años. Por eso es una fiesta tan importante, porque viene Dios a habitar. El pueblo hacía una cabaña, una enramada, porque entendían que el Eterno habitaba ahí con ellos, en cada casa. ¿Me están captando lo que te estoy diciendo? Por eso son nubes de gloria. Te vuelvo a leer acá. Dios mío, aquí va a pasar algo loco. Nos referimos que son no cabañas de madera, sino nubes de gloria con las que el Todopoderoso encerraba al pueblo, protegiéndolos de los enemigos y peligros que los rodean y del calor del sol del desierto. Amén. Gloria a Dios. En el reino espiritual, Sukkot significa protección. Amén. Significa que haces una habitación donde Dios habita espiritualmente contigo y Él te protege. Amén. Y la presencia de Dios se mete en ese sitio y está contigo ahí. Amén. Hay gente del pueblo hebreo que en esta fecha hace aunque sea algo similar a esto que está aquí, o aunque sea paran un palito y ponen una tela y lo hacen en la sala de su casa. Amén. Y habitan ahí. Gloria a Dios. No es como que lo que les gusta a los niños, dicen, vamos a hacer un camping en la sala y arman la tienda de campaña en la sala. Aprovechen, pues hagan eso en casa, les sugiero. Todavía estamos dentro de las fiestas. ¿Estamos? Y dice que el pueblo hebreo, si no tienen un patio donde hacerlo, porque nuestros amigos israelitas de acá, de la sinagoga de aquí, ellos tienen un patio en su casa y arman literal una cabaña ahí. Pasan metidos ahí estos locos. Los amamos y los bendecimos. Pasan metidos ahí. Y ahí salen a comer y pasan ahí. Si no puedes hacer en el patio de tu casa, hacen en la sala. ¡Tac! Habitación, recordando lo que el Eterno liberó. De que el Eterno vino, se sacrificó, murió por ti. Nació en la fiesta de Sukkot. Y vino a liberarte, a sacarte, a llevarte a un desierto primero, para activarte. Y en ese desierto tuviste milagros de Dios. Tuviste que te sanó, tuviste que te proveyó. Tuviste en algunos casos que hasta te resucitó y te sacó de la muerte a la vida. Y viste que empezó a hacer milagros contigo. Entonces estuviste pasando un desierto porque te sacó del Egipto y te pasó a un desierto para que te enamoraras, la conocieras a Él. Y te hizo que hagas una cabaña para que puedas ver el cielo, puedas ver la gloria. Por eso solo ponían hojas de palmas. Porque entre esas hojas tú podías ver el cielo mientras estaba recostado el pueblo ahí. Y podía ver la gloria de Dios. La nube de fuego en la noche. Y veían esa gloria, no ponían un techo que les tape. ¿Ya? Porque donde Moisés ponía la tienda del encuentro, estaba la nube de gloria o la columna de fuego. Y el pueblo se ponía alrededor y veían de lejos la gloria de Dios, mientras habitaban en sus cabañas. Eso es Sukkot. Es un tiempo para ver la gloria del Eterno. Es un tiempo para ver la presencia de Dios caminando contigo. Es el tiempo en que Dios te va a decir, tócale a la roca, háblale a la roca y te va a dar agua. Es un tiempo en el que te va a llevar por el desierto, pero depende de ti si quieres habitar en una cabaña 40 años o solo 40 días. Pero si es 40 años por tu necedad, pero igual en esa cabaña la gloria va a estar contigo. Por más necio que hayas sido, la gloria no te va a abandonar. No, yo no sé con cuántos estamos acá. Porque el pueblo por desobediente pasó 40 años en el desierto.
pero pasaron 40 años haciendo cabañas en el desierto. Tuvieron un tabernáculo, un Sucot, con la presencia de Dios dentro de sus casas 40 años, por más necios que fueron. Pero Dios es tan fiel que por más necios y tercos que seamos, su presencia se te mete en la cabaña. Amén. La presencia del Eterno se te mete en la cabaña y habita contigo. Así le hayas desobedecido y tengas que pasar un castigo de 40 años como pasó el pueblo, pero la presencia va a estar ahí. ¿Me captaron? La presencia va a estar ahí, no te va a abandonar, no te va a dejar. Pero es preferible que lo obedezcas y confíes en lo que Él te quiere dar, para que no tengas que pasar 40 años, sino que sea solo 40 días. ¿Estamos acá? Todo depende de ti. Lo que Dios quiere hacer en esta festividad de Sukkot, donde la presencia de Dios se manifiesta de una forma interesante, porque Dios se te revela de muchas formas durante todo el año. ¿Estamos? Porque acabamos de empezar el año hebreo, ¿no? Ah, por cierto, feliz año. A los que no les dije feliz año hebreo. ¿Ya? Dios quiere hacer cosas contigo, pero depende de ti en qué tiempo y cuánto tarde. Yo no te puedo decir que nosotros le ponemos tiempos a Dios, pero tu actitud hace que Dios te ponga tiempos. Y puede ser una revelación y una forma de entrar a tomar posesión de lo que Él te quiere dar así. Amén. O puede tomar mucho tiempo. Todo depende de tu predisposición y de tu fe. Porque dice que el pueblo no creyó y dudaron y Dios se enojó. ¿Qué es lo que le enoja a Dios? La duda. Que después de que en el desierto hayas visto tanta provisión y tanto milagro, y cuando estás a la puertita con la punta del dedo del gordo del pie para tomar posesión, tú dudes, digas, no, pues que, híjole. Pero es que, oye, en el proceso tumbó muros. En el proceso tuyo te dio agua de la roca, convirtió las aguas amargas en dulces, te hizo pasar por medio del Mar Rojo. Antes de pasar por medio del Mar Rojo estuviste encerrado entre el mar y el faraón y viste el milagro de Dios y viste cómo Él sopló, abrió el Mar Rojo, cruzaste. Y aunque después de cruzar el Mar Rojo te topaste con aguas amargas, pero Dios las cambió en dulces. Amén. Y después tuviste sed y te dio agua de la roca. Y después tuviste hambre y la provisión literal te cayó del cielo. Amén. Y después veías cómo Dios caminaba contigo literal como columna de nube y como columna de fuego. Y después viste a Dios en la montaña hablar a Él con una voz de shofar. Y después te dio leyes y mandamientos. Y te hizo una promesa que dijo, ahorita puede que tengas las leyes aquí en la palabra que tú lees, pero las voy a poner también en tu corazón para que nadie tenga que enseñártelas. ¿Estamos acá? Y después de haber visto tanta gloria de Dios, hayas dicho, híjole, ¿y será que lo va a hacer ahorita? ¿Será que me va a dar esa promesa tan grande? ¿Será que me va a dar esa casa que anhelo? No es que no creo, pero oye, si pasaste una tan fea, ¿cómo no te va a dar algo tan sencillo? No sé tú, pero yo me pongo a pensar así. Yo me levanto las mañanas y veo el sol. Y digo, wow, estamos a la distancia perfecta. Unos 10 kilómetros o unos 100 kilómetros más cerca y nos rostizamos. Unos 100 kilómetros más lejos y nos morimos congelados. Dios nos puso a la distancia tan precisa del sol que no causa ni muerte por estar tan cerca, ni muerte por estar tan lejos. Amén. Y yo no puedo dudar y decir, el Dios que creó ese sol tan poderoso, que ese sol tiene la capacidad de acabar con la vida acá o mantenerla, y no pueda darte algo tan sencillo. ¿Me captaron? Amén. Imagínate, quiero que entiendas el nivel de poder de Dios como yo lo veo. Que Dios con su mano hizo el sol, porque para Dios el sol es del tamaño de esto, y hasta más chiquito. Y Él cogió, y es más, ni siquiera lo hizo con la mano, lo sacó de su interior, porque todo dice que fue formado de lo que Él habló. Entonces dijo, aparezcan las lumbreras del cielo. El sol, lo tenía metido adentro. Pastores, en serio, claro, porque dice que todo fue hecho por medio de su palabra. El sol, el universo estaba dentro de Él. El rato que Él habló, lo manifestó afuera. Imagínate que el sol, que tiene tanto calor para destruirte, Dios lo tenía adentro. Y no le causaba daño a Él. Ese Dios es el que te está diciendo, confía que ya estás entrando a la tierra prometida para darte lo que te dije que te voy a dar. Y no tienes que dudar. Dios mío.
Ay, están captando el nivel del poder de Dios. Están acá, están al nivel de lo que, quién es Dios como tal y cómo es su poder. Por eso quiero que creas en eso. Me voy a salir un poquito del sistema, entre comillas. Todos ubican a Chespirito. El que hizo del Chavo del Ocho, el que hizo de algunos personajes. ¿Sabes a qué edad empezó él? Él desde que terminó sus estudios de actuación, llegó a cumplir 43 años y nadie le prestaba atención. El tipo creo que empezó a los 43 o 45 años con sus personajes. Quiere decir que su fortuna o el nivel máximo de su fortuna lo logró cuando tenía 50 y pico. Por eso tú ves capítulos del Chavo del Ocho que ya se le ve con arruguitas en la cara, un poquito, ¿han visto? Que hay algunos capítulos del Chavo del Ocho que ya tienen hasta los cachetitos medios caídos. Entonces ya se le ve de unos 50 y pico, 60. A ese punto llegó el punto tope máximo de su plenitud económica. Pero él no se decayó por haber empezado a los 40 y pico, casi 50. El tipo siguió. Coronel Sanders, el dueño de KFC, o el que hizo el sazón de KFC, ese viejito que tiene los bigotitos, que a veces salen en ciertas propagandas, ¿no es cierto? Él empezó casi a los 70 años. Iba rogando a todo mundo que prueben su receta. Y todo el mundo se le burlaba y decía que su pollo es feo, que no sirve para nada, que tiene mal sabor, que esas especias de locos. Y el tipo dijo, bueno, nadie quiere lo mío, pues arranco yo solo. Y mira, ahora, aunque él no está vivo, la franquicia de él cuesta carísimo. No, yo no sé si soltarte esto. No sé para quién es, pero ahí va. ¿Qué haces desesperándote porque la persona te presta atención por lo que haces si Dios quiere que arranques tú con lo que sabes hacer? Amén. Y estás esperando apoyo de afuera, si solo necesitas arrancar con lo que ya tienes. Amén. Amén. Tienes que arrancar con lo que ya tienes. ¿Por qué? Porque Dios necesita que se cumpla la palabra escrita. En lo poco me fuiste fiel, con lo que ya tienes. Con eso ya creíste, Dios me dio esta habilidad, Dios me dio este talento, Dios me dio este don. Arranco con esto. En eso poco le fuiste fiel, te va a poner en lo mucho. ¿Me captaron? Así trabaja Dios. No necesitas en algunos casos ni siquiera endeudarte, sino arrancar con lo que tienes. Cuando yo empecé a trabajar hace años, mi esposa y yo trabajamos, no nos dedicamos a lo que nos dedicamos ahora, pero hace años nos dedicamos a lo que podíamos en ese tiempo. Mi hijo estaba recién nacido, tenía semanas de nacido. Y me acuerdo que en esa época mi esposa y yo decidimos trabajar haciendo artículos con frases cristianas para las librerías cristianas de esa época. Era lo que sabíamos hacer. Yo en esa época creo que tenía 20 y pico. Estábamos jovencitos. No sabíamos hacer nada más. Nada más. Y arrancamos con eso. ¿Ya? Arrancamos con eso. Y ahí Dios se manifestaba. Y yo me acuerdo que cada cosa que íbamos a entregar a las librerías, mi esposa y yo orábamos y imponíamos manos. Y decíamos, Señor, esto más que un artículo para una librería o para que alguien tome café en esa taza, es un mensaje que cada vez que lea esa taza, vea una promesa de Dios ahí, más que hacernos rico con eso. Y si vieras cómo Dios nos empezó a bendecir en esa época, las librerías nos pedían, en esa época hacíamos unos jarritos de vidrio tallados. Si alguna vez compraste esos jarros de vidrio tallados, lo hicimos mi esposa y yo, hace años atrás, tallados en vidrio, eran jarros para tomar café. Si alguna vez compraste en una librería cristiana, en esa época si eras creyente, ya te estoy hablando por el año 2000, por ahí, hacia atrás. Ya. Y así la gente empezó a comprar. Y yo me acuerdo que cada librería nos pedía por cajas. Mi esposa y yo éramos, ¿qué? Nos tocaba contratar gente para que nos ayuden. Y pasamos de tener una rama seca de culantro en el refrigerador a trabajar y a comprar cajas por cientos a la fábrica de jarros. ¿Me captaron? Amén. Y cada librería nos pedía mínimo 200 jarros para arriba. Y después Dios nos abrió más plazas en esa época cuando nos dedicábamos a esa área. Y empezamos a trabajar hasta con el Estado.
Cuando aparecieron los famosos trenes del Ecuador y nos pedían jarros con los logos de los trenes. ¿Alguna vez fuiste a los trenes del Ecuador y te topaste con un jarro de color impreso? Los trenes lo hacíamos nosotros. En esa época, antes de dedicarnos a lo que nos dedicamos hoy. Por eso te digo, arranca con lo que Dios te dio. Arranca con el don y el talento que tienes, la habilidad que tienes. Ay, yo soy bueno haciendo sandalias no sé, tejiendo sandalias. Dale. Yo soy bueno haciendo sacos. Dale. Yo soy bueno haciendo, dale. Arranca con lo que tienes, porque la unción no está en los materiales, está en tus manos. El libro de Deuteronomio dice que Él va a hacer que todo lo que toques prospere. No es el artículo, es si tú lo tocas. Tienes el material allá, pero si tú no lo tocas no pasa nada. Pero si tú lo tocas, ahí la cosa produce. ¿Me captaron? Entonces la unción que Dios te dio la tienes en tus manos. Él hará prosperar todo lo que tú toques y hará que todo emprendimiento que hagas prospere. Está en el libro de Deuteronomio 28, solo léelo. Pero ¿qué te pide Dios? Obediencia, en sus tiempos y en sus temporadas. ¿Estamos? Regálame 9 minutos más. Ok, ponte de pie. Quiero soltarte esto que hace el pueblo hebreo acá. Entonces te dije que de acuerdo con el punto de vista, Sukkot, a las que nos referimos, no solo son cabañas de madera, sino nubes de gloria con las que el Todopoderoso encerraba al pueblo de Israel, protegiéndolo de los enemigos y peligros que lo rodeaban y del calor del sol y del desierto. Eso es Sukkot, hacer un sitio donde Dios habita contigo y te protege mientras estás en el desierto siendo procesado. Porque cuando ya entras a la tierra prometida, ya no haces Sukkot en el desierto, porque ahí hay casas. No sé, sí. Casas que tú no construiste. Terrenos que tú no compraste. Plantas que tú no sembraste. Que Dios solo te hace entrar a esa área espiritual para que tú tomes posesión de las cosas. Te estoy hablando de un nivel de unción en el que tú te metes en el reino de los cielos y tomas posesión, porque en el reino de los cielos hay cosas que están listas. El apóstol Pablo dijo que ahí vio cosas que ojo no vio, ni oído yo, cosas inefables que le fueron prohibidas decir. El reino de los cielos es un reino más real que el que tú estás viviendo aquí, porque esto va a pasar, cielo y tierra va a pasar, mas lo que está escrito en su palabra no va a pasar. ¿Ya? Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Ok? Estamos acá. Entonces quiere decir que si tú entras a esta dimensión de provisión de todo, no me refiero solo a lo material, porque muchas veces nos enfocamos, y esto, el otro, prosperidad en este tiempo. No. Dios quiere darte incluso cosas en el espíritu. Quiere activar cosas en ti. Estas festividades del Eterno, Dios incluso las implantó para activar cosas espirituales en el pueblo. Para que puedas ver sus señales, sus prodigios, sus milagros, lo que Él quiere hacer contigo. ¿Ya? Entonces, hay cosas en el reino espiritual. Mira lo loco que es. Cuando hablamos de cosas, pensamos de algo literal, tangible y visible aquí. ¿No es cierto? Pero en el reino de los cielos hay cosas también. Cosas que si tú te metes en el reino espiritual y las tocas, las materializas acá. Pueden ser sanidades, pueden ser liberaciones, pueden ser literal cosas materiales que estén arriba y Dios quiere que se manifiesten acá. Pueden ser mantos, ministerios, que Dios quiere darte. Porque primero tienes que buscar el reino de los cielos y su justicia, y el resto es añadido. ¿Qué significa que el resto es añadido? Esa añadidura no está acá abajo, viene de arriba mismo. Busca el reino de los cielos, tienes que meterte en las alturas a buscar. No, yo no sé si seguir acá. Dios a Pedro le dio las llaves de los reinos para que él entrara y buscara. ¿Me captaron? Entonces, si tú buscas el reino de los cielos y su justicia, tú tienes que meterte al reino de los cielos a buscar qué es que hay ahí. Y lo que vas a encontrar, tú tienes que jalártelo para acá.
Porque va a haber un tiempo en que tú vas a disfrutar de las cosas de los cielos, pero cuando estemos habitando arriba, eso va a ser otra temporada distinta a la que tú estás viviendo acá. Pero dice que lo que vivimos acá es una imagen de lo que hay arriba o algo visible de las cosas que se hacen arriba. Y no me refiero a lo mundano, me refiero a las cosas que haces para Dios. Estamos acá. Quiere decir que si tú entiendes el código de meterse al reino de los cielos y buscar el reino de los cielos y su justicia, quiere decir que tú asciendes a lugares celestiales y empiezas a tener acceso a lo que hay allá y empiezas a usar lo que hay ahí. Y cuando tú empiezas a usar lo que hay ahí, tú empiezas a impactar lo que está aquí abajo. Porque tú vas a usar aquí abajo cosas que no hay aquí abajo, pero que hay arriba. Por eso es que Pablo hacía lo que hacía. Por eso es que Yeshua hacía lo que hacía. Por eso es que Moisés hacía lo que hacía. Porque se metían en el reino, tomaban las cosas del reino, que son cosas divinas, a usarlas con los mortales. Y las cosas divinas del reino, usarlas en el reino de los mortales, causan un impacto brutal. ¿Me captaron? Por eso Pablo ungía la ropa y el enfermo se sanaba, el demonio salía. Estamos acá. ¿Por qué? Porque él tomó algo arriba que le permitía hacer eso aquí abajo. Porque cuando Pablo se fue en ayuno, se encerró en el desierto, subió a la montaña, por 3 meses vino jalando cosas de arriba que no hay acá abajo y las empezó a usar acá abajo. Cosas invisibles que él en el espíritu cargaba, herramientas espirituales. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Porque las armas que tenemos son poderosas en Dios. Porque son armas espirituales. El loco de Pablo subió a los reinos de los cielos y vino cargado de un arsenal bélico espiritual para impactar el reino de los mortales. Yo no sé si seguir, iglesia. Estamos acá. Dios hizo esta reunión y esta fiesta para activarte, para que tú subas a las alturas, tome lo que está ahí y tú lo puedas usar para sacudir el reino de los mortales acá abajo. Y digan, yo no sé cómo es que esta tipa hace esto. Vamos, alábalo. Que la gente diga, yo no sé cómo esto no le mató o no la mató. ¿Cómo es que pudo resistir esto? ¿Cómo es que tiene acceso a esto? ¿Cómo es que hace esto o aquello? Es porque accediste al reino y jalaste algo que acá abajo no hay. Porque acá abajo puedes tener acceso a todo, aunque sea endeudándote. Pero arriba se pagan las cosas de otra forma. Se paga con sacrificio, con esfuerzo, con tiempo, con dedicación, con lamentación, con llanto, con oración, con quebrantamiento, con adoración, con alabanza. Ese es el dinero espiritual que te permite comprar las cosas arriba. No, ay, vamos. Alábalo, yo no sé si estamos acá. Tú tienes que subir al reino de los cielos para tomar las cosas de arriba, para que esas añadiduras que Él te da por meterte arriba se manifiesten y se materialicen acá abajo. Pero ignorantemente muchos siervos, con mucho respeto, nos han dicho, busca el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas son añadidas. Y te hablan de las cosas añadidas como que son cosas de aquí abajo. No, no es eso. Para nada. Porque las cosas de aquí abajo tú puedes comprarlas, aunque sea endeudándote. ¿Me captaron? Entonces no se refiere a las cosas de aquí abajo como nos han enseñado en muchas prédicas, sin sentido. Se refiere a que las cosas de arriba se añaden acá. Busca el reino de Dios y justicia y todas esas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Las que hay arriba añadidas acá. ¿Me captaron? ¡Ay, alaba! ¡Vamos! Este es el tiempo en que tienes que hacer que las añadiduras del cielo se manifiesten acá en la tierra. Tú tienes las llaves. ¿Por qué? Porque reconociste que Jesucristo, que Yeshua es el Hijo del Dios viviente. Y al haber reconocido eso, como te hablé al arrancar hoy con el festejo de hoy, al reconocer que Yeshua es el Hijo de Dios te da las llaves de acceso para que tú subas, abra las puertas, veas lo que hay en esos cuartos, porque si hay una puerta, hay una habitación. Si hay una habitación, hay cosas. Y si hay cosas, significa que tú las puedes tomar y usar porque te fueron dadas las llaves. ¿Me captaron? Vamos, iglesia. Es el tiempo de que los hijos de Dios que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, tomemos las llaves que nos fueron dadas, subamos al reino de los cielos, abramos esas puertas al reino de los cielos. Tienes que tomar lo que hay en el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo.
Hay un libro que se llama La Cuarta Dimensión, creo que es un libro cristiano, ¿han escuchado? Tienes que subir a esa dimensión, abrir las habitaciones que hay, porque Cristo te habló de eso. Dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay habitaciones. Dice que Él habita en medio de la alabanza. ¿Qué es habitar? Estar, morar, una habitación. La alabanza es una habitación donde está Dios. ¿Cuál es el cuarto de Dios? La alabanza. Quiere decir que el cuarto donde Dios está arriba, hay alabanza 24/7, porque Él habita en medio de la alabanza. Estamos acá. Entonces así hay habitaciones que contienen alabanzas. Hay habitaciones que contienen cosas que tú las tienes que usar acá, pero tienes que subir. Por eso Cristo te dijo, ocupan lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, si tú estás arriba juntamente con Cristo, tienes que entender qué es lo que tiene Cristo ahí. La palabra de Dios dice que Él toma de su gran tesoro. ¿Dónde tiene su tesoro? En donde Él tiene el trono. Él toma su tesoro y te lo da. Entonces, si tú ocupas lugares celestiales juntamente con Él, y si estás con Él y Él tiene un tesoro al lado, ¿qué crees que tienes que hacer? Porque el reino de los cielos sufre, y solo ¿qué hacen los violentos? Lo arrebatan. Quiere decir que tú subes al reino de los cielos y dices, preste, gracias, permiso, y te fuiste. ¿Me captaron? ¿Estamos acá? ¿Sí o no? Pero si tú no haces eso en el reino de los cielos, ¿cómo vives acá? Subes, arrebatas y te lo tomas. No, yo no sé. ¿Qué es arrebatar? Significa que ni siquiera tienes que pedir permiso para tomarlo porque ya te pertenece. Amén. ¿Me captaron? Porque somos coherederos de las riquezas del reino juntamente con Cristo. Lo que Él tiene es para ti. Lo que Él es dueño, también eres dueño tú. Juntamente con Cristo. Si tú estás acá pasando trabajo y comiéndote las medias, es porque tú quieres, no porque te toca. Estamos acá. No te estoy dando evangelio de la prosperidad. Te estoy dando una activación, un código, una palabra que te va a reventar el cerebro así, ¡pum! Y vas a decir, caramba, ¿por qué no lo pensé así antes? Sube, arrebata y bajaste. Pero para subir y arrebatarlo tienes que pasar por un ascenso violento. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Va a haber principados, potestades, gobernadores que te van a armar la bronca, el relajo, la opresión, oposición. Pero tú tienes que ponerte la armadura de Dios para ponerte al nivel de un principado, de un príncipe y pelear. Por eso el pastor, no sé si le han escuchado, que a muchos les digo príncipe, princesa. Porque tienen ese cargo en el reino espiritual. Híjole, espero que con esto no me crucifiquen. Tú tienes un cargo de principado. Y la gente escucha la palabra principado y lo enlazan con lo demoníaco. No. Porque la palabra de Dios dice que Cristo es el príncipe. Y dice que está el principado sobre sus hombros. ¿Tiene un rango de principado, sí o no? ¡Ay! Entonces, si la palabra de Dios dice que tú eres una nación de reyes, sacerdotes, príncipes, ¿qué rango tienes en el reino espiritual? Eres un nivel de un principado, de un príncipe, una princesa. No te estoy manipulando la palabra, te estoy abriendo los ojos para que sepas quién eres. Estamos acá. ¡Alábalo! Quiere decir que si tú te pones la armadura de Dios, tú te pones en la armadura de un príncipe, porque es la armadura de Dios, y Dios es el rey. Y si Él te da una armadura a ti, tú eres el príncipe y vas con un rango de principado a hacerles a esos otros principados, a desbaratarles el kiosco que tienen arriba. Y tú vas como un príncipe, un hijo, una hija de Dios, y desarmas todo eso. Porque dice que Cristo vino para deshacer las obras del enemigo. Tú te pones la armadura de Dios, te paras en el reino espiritual como un príncipe, como una princesa, desenvainas tu espada y empiezas a desbaratar, llegas al reino de los cielos y arrebatas lo que tienes que arrebatar y te lo traes acá abajo. ¡Vamos, alaba! ¡Santo! Ahora tienes claro el cargo que tienes. Bendito sea Jehová. Déjame orar para terminar, porque de aquí la profeta Yoselena tiene que darnos una enseñanza. ¿Dónde está el abelito para que le active el proyector y la laptop?
Ya, ahí está. Está en lugares altos el muchacho, leí desde arriba. Déjame orar para que lo que te prediqué, que entiendo que estoy seguro vino de Dios, se te active. Estamos acá. Vamos, alaba. Alábalo, alábalo. Alábalo, santo. El pueblo hebreo tiene una creencia, ¿ya? Que las ofrendas que tú llevas a Dios, no estoy diciendo que vengas a dejar plata, por si acaso se vayan a paniquear, van a decir, uy, ya va a pedir plata, ya conozco yo esas tácticas. No, no me refiero a eso. Pero todo lo que tú das a Dios, sea oración, sea alabanza, sea danza, lo que sea, aunque sea algo que tú no vas a ver que la funda de arroz va a subir flotando así, ¿ya? O no vas a ver que va a venir un ángel y se va a cargar y te va a decir, gracias por la ofrenda y se va a llevar. No. Tú vas a ver que oras y todo y eso sigue ahí abajo. Pero el pueblo hebreo sabe que todas las cosas que tú portas están cargadas de una energía. Amén, amén. Y eso es una enseñanza que viene en un retiro que se llama la energía del dinero, que tiene base y principio bíblico. No pensarán que son cosas ahí medias chamánicas ni nada. No. ¿Ya? Y quiere decir que todo lo que tú portas tiene una energía que tú tienes. Porque todo lo que tú portas es ungido, es tocado. ¿Ok? Si no, pregúntale al amado Yeshua cuando la mujer tocó el borde de su manto, ni siquiera le tocó a él, tocó el borde de su manto. La unción que él portaba se la pasó. Así funciona con todas las cosas. Pregúntale al apóstol Pablo, ahí abre las escrituras. Y él oraba por las prendas y las llevaban. No tenía que ir Pablo, literal. Y tocaba el enfermo, el endemoniado la prenda y era libre. ¿Qué decía? Que eso iba cargado de qué? De una unción. Entonces, cuando tú das algo a Dios, sea oración, sea alabanza, sea lo que sea, tú das algo a Dios, ¿ok? Eso porta una unción. Entonces, no es literal que el quintal o el medio quintal de lentejas sube flotando. Es la unción que porta por lo que tú tuviste esa acción de darle esa ofrenda a Dios. ¿Me captaron? Entonces, esa unción que porta por el deseo que tú tienes se eleva y Dios lo ve como algo fragante. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que hay un ángel que toma una copa que porta las oraciones de los justos. Tú la oración no lo puedes palpar, pero sube y llena una copa. Y Dios toma esa copa y la derrama por medio de ese ángel y se convierte en la ira de Dios para las naciones. Así de terribles son tus oraciones. Leerás Apocalipsis, hay unos códigos tremendos. ¿Ya? Ay, ay, ay. Mucho del relajo que tiene que pasar en Apocalipsis con las naciones es por causa de tus oraciones. ¿No sabías de eso? Eres causante de cierta parte del relajo del Apocalipsis de la ira que Dios derrama en la tierra. ¿Por qué? Te repito, si lees Apocalipsis, ahí dice que el ángel toma una copa que está llena de las oraciones de los santos y toma y esa copa se derrama en la tierra y se convierte en la ira de Dios para las naciones. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Estamos acá? ¿Me captaron? ¿Sí o no? Amén. Lee Apocalipsis y verás que no te estoy metiendo cuento. Solo léelo y ahí está. Ahí está. Así de tremendo es como Dios usa todo lo espiritual que tú subes, mandas hacia el cielo. ¿Ya? Hacia el cielo. ¿Ok? Vamos, ahí donde estás, pues. Empieza a clamar. Empieza a interceder. Estamos acá. Hay una enseñanza hebrea que dice que la presencia o la Shekinah de Dios abre las alas sobre su pueblo, que está en el tabernáculo o en la sucá. ¿Ya? Ojo, que te acuerdas que decía que son nubes de gloria y Dios desciende ahí con su pueblo. ¿Ya? ¿Ok? Y dice que abre sus alas, como dice la escritura, que con sus alas te cubre. ¿No? Estamos acá. Y dice que esa presencia, luego de entrar, el invitado celestial ingresa para compartir la residencia divina con él. Quiere decir que en esta época Dios ingresa a ese tabernáculo a pasar tiempo contigo y hace una residencia divina en tu casa. Yo sé que Dios es omnipresente y está en todo lado, pero se manifiesta donde Él es honrado. Y te voy a soltar algo loco y espero que no te cambies de congregación por esto.
Pero Dios puede estar hasta en una iglesia católica. ¿Cómo, pastor? Sí, claro, porque es omnipresente. Él está en todo lado, pero se manifiesta donde lo honran. Entonces, en una iglesia católica, como adoran ídolos, Él no se va a manifestar, pero Él está ahí, porque Él está chequeando todo. Dios puede estar metido hasta en una licorería. Sí, pastor, claro, porque cuando esa persona que no buscó de Dios o no quiso cambiar su vida, Dios va a decir, no, yo estuve ahí, yo te vi. No, en serio, sí, mira. Entonces Dios está en todo lado, por eso es omnipresente. El diablo no puede hacer eso, Dios sí. Pero se manifiesta y se revela donde es honrado. Amén. Entonces, imagínate si entiendes este código, si tú lo honras acá, en tu corazón, y acá. Imagínate que el Eterno decida manifestarse acá adentro. Amén. Uy, lo que pasa. Estamos acá. Entonces, dice que una vez que Dios desciende a la tienda, a la sucá, aquí dice el pueblo hebreo, es una creencia que ellos tienen, dice que adentro se levantaba, caminaba hacia la entrada y exclamaba, déjanos invitar a los huéspedes celestiales. Eso hace el pueblo hebreo, porque sabe que cuando hacen una enramada, desciende el cielo ahí. Si no pregúntale a Jacob, cuando dijo Mahanaim. ¿Qué es Mahanaim? Que él vio que había un campamento de Dios encima de él, que hasta los ángeles hicieron un sucot. Amén. Encima del campamento donde estaba Jacob. Porque dijo, hay un campamento arriba. ¿Y de qué estaba formado un campamento? De cabañas. ¿Qué es una cabaña? Una enramada. ¿Y quién estaba haciendo enramadas de encima de Jacob? Los ángeles. ¿Te das cuenta lo tremendo que es esta fiesta? Ay, no me estoy inventando, todo puedes irlo a leer en la escritura. No estoy ni manipulándolo ni nada, porque no estoy haciendo nada para mi beneficio. Es para que tú te enfoques en el que está sentado en el trono. Amén. Estamos acá. Dice que cuando la mesa estaba servida, por eso es que están preparando algo acá arriba, ¿ok? No me refiero arriba en el cielo, bueno, también, sino acá arriba en el segundo piso. Es que hay que aclarar. Cuando la mesa estaba servida y él ya había recitado una bendición, exclamaba, o sea, habían orado. Decía, siéntense, no ustedes por si acaso. Huéspedes celestiales y tomen asiento. El pueblo estaba tan conectado con eso que supongamos que mi esposa, mujer hebrea, hacía una sucá, armaba la mesa y ella tenía una silla vacía al lado y decía, huéspedes celestiales, siéntense ahí. A ese nivel de locura llegaba la gente. Que decían, no, yo sé que ellos están ahí, aunque tú sabes que un ángel no necesita sentarse, pero hasta una silla le preparaban. Hay gente que en su intimidad le dicen al Espíritu Santo, siéntate acá al lado de mi cama y lo sienten sentarse. Ay, estamos acá. Amén. Los que captan ese nivel de intimidad con el Espíritu me van a entender, van a decir, sí, amén, pastor, así es. O si estás orando y sientes que el Espíritu de Dios está ahí, vas a sentir un calor que se te pone al lado, o se te para atrás, o te acaricia. Sabes que hay una habitación celestial ahí. Entonces el pueblo hebreo, conociendo ese código y la manifestación del reino de los cielos, les decían, bienvenidos, siéntense. Estamos acá. Ay. Antes de comer, felizmente levantaban sus manos y anunciaban, qué dichosa es nuestra porción y qué dichosa es la porción de todo el pueblo que es parte de Dios. Ay, o sea, la porción que ellos iban a comer decían que es algo dichoso. Estamos acá. Con el objeto de que los huéspedes celestiales les estén agradecidos. Un hebreo o un judío también debe hacer feliz a los pobres. En estas festividades e invitarlos o donarles una buena parte de sus gastos antes de la festividad. Mira lo que te voy a decir acá. Si mientras que invitan a los huéspedes celestiales a su sucá o a su enramada y no le dan una porción a la gente pobre de la tierra, la mesa que él sirva en la enramada no es mesa del Todopoderoso. ¡Ay, caray! Y no merece la presencia de los huéspedes celestiales. Mira lo que hace primero el pueblo hebreo.
antes de echar diente a las cosas o hacer, dice que daban una parte de lo que ellos traían para Dios, daban primero a la gente pobre. Y antes de leer yo esto, yo venía a pensar y decía, Padre, el pueblo va a traer algunas cosas. No, yo no sé si están acá. Y yo dije, ¿habrá alguien al que le pueda dar esto, Señor? Y me dijo, sí. Tienes que darle una parte a alguien que necesita. Estamos acá. ¿Dónde está este príncipe? Ñaño lindo, tú que tienes mi color de piel, levántate. Sí, contigo es el relajo, papi, venga para acá. Tú eres quien Dios me mostró que te tengo que dar una ofrenda de lo que está acá adelante. Porque si no, Dios no habita. Vamos, alábalo. Todos aquí tenemos provisión, gracias a Dios. A este príncipe lo he visto, creo que es la segunda vez que te veo, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas, mijo? No bananas. ¿Vendes? Dulces. Dulces. ¿Dónde vives? Por San Blas. ¿Pagas un arriendito o algo? O sea, si no te compran los dulces, no comes. ¿Me captaron? Yo le decía, Señor, pero toda tu iglesia acá, de cierto modo, tenemos un ingreso. ¿Ya? Mucho o poco tenemos un ingreso. Pero yo le dije, ¿a quién? Antes de leer esto, y después cuando leí dije, confirmado. Pero dije, ¿a quién? Y cuando este varón entró, que es la segunda vez que entró, dije, con él. Y no es que el pastor Julio lo hace para quedar bien con la gente, ni para decir, uy, qué bueno el pastor Julio, qué miseria. No. Si estamos pensando ese, tranquilo, después te hacemos liberación, no te preocupes. Pero no es nada de eso. ¿Ya? Es que así se celebra. Así se celebran las fiestas. Porque Jesucristo, ¿con quién se sentaba a comer? ¿Me captaron? ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, yo sé que hay muchos pastores que conozco que, sí les dejan ofrendas de esto, el otro, y reparten incluso entre el mismo pueblo. Perfecto, está bien, no digo que no. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pesa más? Estamos acá. ¿Y cuál es la verdadera fiesta de Sukkot? Hacer lo que hizo Jesús. Preocuparse por quien lo necesita. Y la mayoría del pueblo hebreo coge y primero dicen, no, los invitados celestiales no van a descender si primero no damos algo a alguien que lo necesita. Porque ahí está Dios. Estamos acá. Amén. ¿Qué, mija? Sí, dale. Papi, eso es tuyo. No es mucho, pero te va a servir para algo. ¿Ok? No, agradécele a Dios que Él es el dueño de eso, no nosotros. Amén. Dios bendiga. ¿Quién vive? A su nombre y su pueblo. No es mucho, pero yo sé que ese varón con ese arroz va a ser harto cholofán. Estamos acá. Ahora sí, pues, no, espérame, que tenemos que orar para que se active eso, pues ya hice lo que tenía que hacer. Vamos, levanta manos ahí donde estamos. Ok. Hicimos primero que dar a alguien que realmente lo necesita. Entonces entendemos que por haber cumplido con eso, la manifestación de Dios se va a dar porque estamos haciendo cosas que le agradan. Estamos bien. Dios mío, en YouTube me van a crucificar por esto. Pastor, haz esto, el otro. Ya estoy acostumbrado yo, Dios mío. Vamos acá. ¿Estamos? Y como Él habita en medio de la alabanza. No, o sea, voy a clamar por lo que hay que hacer. Espérame. Ahí donde estás, no voy a arrancar con la alabanza que tenemos planeado al final, ojo. Sino que como Él habita en medio de la adoración, de la alabanza, quiero que haya esa atmósfera para que tú empieces a proclamar palabras diciendo que las cosas que hay en el reino de los cielos, tú subes, arrebatas y las jalas para acá. Y damos bienvenida al Eterno, a esta casa, a este lugar. Porque tú eres el principal acá, porque son tus fiestas. Y si Él está, están los ángeles, porque donde está Dios están los ángeles. Así dice la palabra. Jesucristo, después de pasar por el desierto, la tentación, vinieron ángeles y lo servían, dice. Amén.
Donde está el Eterno están los ángeles también. Vamos, ya te solté las claves, las llaves, los códigos, todo lo que Dios te haya dado. Tú ya sabes, ya tienes la mentalidad activada para subir al reino y tomar las cosas. El Espíritu Santo te va a decir qué te tiene que dar o qué quiere darte. Pero hay gente aquí que sabe cómo subir a los lugares celestiales. Vamos, elévate. Vamos. Y empieza a clamar ahí. Dios te va a empezar a mostrar, porque esta es una casa profética, apostólica profética. Y aquí las cosas pasan. Yo sé que aquí hay tierra fértil, que aquí hay gente que ama la presencia de Dios y no se puede resistir ante su presencia. Vamos, iglesia. Empieza a clamar ahí. Si entendiste lo que te prediqué, vas a empezar a... Sube, vamos, sube. Tu cuerpo está aquí, pero en el espíritu tú tienes que estar arriba. Vamos, cúbrete con la armadura del Eterno, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso nos revestimos de tu poder y de tu poderosa fuerza, para que habiendo terminado la batalla, estar de pie. Estamos pues de pie, Padre, ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados nuestros pies con las sandalias del evangelio de la paz. Sobre todo tomamos el escudo de la fe con el que podemos desviar los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación que cubre nuestra cabeza y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Puestos las armaduras con el rango de príncipes, Padre, subimos al reino celestial en el Espíritu, porque ya habitamos lugares celestiales juntamente contigo. Y es ahora, en este momento, Padre, que nos elevamos en el Espíritu y empezamos a tomar posesión de las riquezas del reino juntamente con Cristo. Vamos, yo no sé qué te tengas que tomar allá. Yo no sé qué tengas que arrebatar. Yo no sé qué tengas que tomar ahí. Pero empieza a tomar las cosas del reino. Empieza a tomar las cosas del reino. No son cosas que la gente está acostumbrada a ver aquí abajo. No son cosas que tú encuentras en un almacén. Son cosas que solo hay arriba. Cosas que Dios te va a dar a ti para usarlas. Armas espirituales, como está en el libro de Corintios. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos según la carne, sino tenemos las armas dadas por Dios para la destrucción de fortalezas. Sube al reino de los cielos. Toma ese armamento bélico espiritual. Jálalo para acá. Empieza a usarlo. Actívate. Vamos. Vamos. 7 minutos. Y empieza a tomar. Empieza a tomar. Vamos, 7 minutos. Y empieza a tomar. Empieza a tomar. Empieza a tomar. Vamos, suelta palabra. Proclama ahí 7 minutos. 7 minutos de proclamar. 7 minutos, 7 minutos. Sube al reino de los cielos. Toma las cosas que hay arriba. Jálalas acá abajo para tu ministerio, para tu casa de oración, para tu trabajo, para tu hogar, para ti, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia, para el negocio que Dios te ha dado. Empieza a tomar, empieza a tomar. Vamos. Hoy es Sukkot. Significa un lugar donde la presencia de Dios habita, donde Él desciende, donde tienes visitación del Eterno. Vamos. Padre, hemos hecho un Sukkot para ti aquí. Habita con tu pueblo. Que el reino de los cielos se manifieste. Vamos. Vamos. 7 minutos. Vamos, 7 minutos. Vamos, nos quedan 6. Vamos. Te alabamos, Jehová. Te alabamos, Jehová. Subimos al reino celestial y tomamos lo que nos pertenece. Arrebatamos lo que nos corresponde. Somos coherederos de las riquezas del reino, juntamente con Yahshua el Mesías, juntamente con Él. Tomamos las riquezas del reino. Tomamos las cosas que ojo no vio ni oído yo, que están separados para los que aman al Padre. Aquí se trata de cuánto lo amas, de cuánto lo amas. Vamos. Vamos. Nadie se va a acercar a ministrarte, es el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo llevándote a lugares celestiales. El rey David, para liberar a Saúl de ese tormento demoníaco, no lo tocaba. Simplemente lo que tocaba David era el arpa. Lo que tocaba David era el arpa. Y solo con el sonido del arpa, Saúl era calmado de ese tormento, de ese demonio. Hay ministraciones que no tienen que tocarte. Hay ministraciones que solo se dan. Liberaciones que solo se dan con la alabanza, con la adoración. Vamos. Vamos, empieza a clamar, empieza a adorar, empieza a interceder. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Vamos, 4 minutos y medio. Vamos, algo tiene que pasar acá. Vamos. El Eterno se te tiene que meter en el cerebro y mostrarte todo lo que te está dando. No puedes salir igual de aquí. Vamos, aquí hay pueblo metido que causa caos en el reino espiritual. Aquí no hay gente común, hay gente que tiene manto, hay gente que tiene unciones terribles y tremendas. Aquí no hay gente cualquiera, aquí hay gente que tiene la unción del Mesías. Vamos. En Isaías 61 me ha enviado para vendar a los quebrados, a los de corazón quebrado, proclamar libertad para los cautivos y a los prisioneros abrir lo que los aprisiona, proclamar año de buena voluntad con los buenos del Eterno y día de venganza con los malos de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo, poner a los que están de duelo porción, dándoles belleza en lugar de ceniza, aceite de espíritu sombrío y llamarlos, alabanza en lugar de aceite de espíritu sombrío y llamarlos olmos de la rectitud, plantío del Eterno para glorificarse. Construirán las ruinas de antaño, las ciudades desoladas primeras serán erigidas y se renovarán las ciudades en ruina desoladas de generación en generación. Vamos, Dios quiere restaurar. Vamos, vamos, vamos. 2 minutos. 2 minutos 50, vamos, vamos, vamos. Padre, que se rasguen los cielos acá arriba. Que se rasguen los cielos acá arriba. Hoy Dios te da las indumentarias espirituales para alterar el reino de los mortales. Hoy recibes el armamento sobrenatural para alterar el reino natural. Hoy ya no vas a caminar como un ser humano común. Vas a caminar como una persona de reino. Vas a caminar con ese manto poderoso y tremendo de príncipe, de princesa. Vamos, porque si tu hermano mayor tiene el principado en los hombros, tú también, porque manejamos la unción del Mesías. Lo dice la palabra, no un hombre mortal. Vamos, préndete, préndete, préndete. Yo sé que Dios puede hacer algo sobrenatural aquí. Yo sé que hay gente de reino acá. Yo sé que hay gente que ha sido tocada por la presencia. Gente de peso espiritual, gente de ministerio. Aquí tiene que pasar algo loco para que el incrédulo crea. Vamos, vamos. Si hay área de tu vida, si arriba Dios te dice que tomes del código para la sanidad, tómalo. Sé sano. Sé libre. Sé sano. Sé libre. Sé sano. Sé libre. Vamos. Dios te está dando el código. 1 minuto y medio. Vamos. Vamos. Clama, clama, clama. Yo creo en un Dios de milagros. Que este día quede marcado y digas, el día que celebramos Sukkot en la casa de mi padre, Dios hizo esto conmigo. Yo sé que después vas a escribir contándome el testimonio de cómo los cielos se mantienen abiertos hasta cuando Dios te mande a llamar o hasta cuando Él venga. Tu vida ya no va a ser igual de hoy en adelante. Tu vida ya no va a ser la misma. Vamos, yo lo creo. No sé tú, pero yo lo creo. Yo sé que Jehová vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me oye. Y yo sé que Él te oye a ti también. No necesitas que un pastor interceda por ti.
No necesitas eso. Eleva clamor. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él media por su pueblo. Vamos, vamos, vamos. Yeshua, tu pueblo está levantando proclamación para ti. Vamos. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, Jehová. Gracias, Jehová. Oh, gracias, Padre. Gracias, soberano. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Los abrazos, los aplausos. Aleluya. Aunque existan los regalos y los dones. Los abrazos, los aplausos. Gracias, Yahweh bendito. Elohim Santo. Agradezco a Dios que lo que hayas tomado lo mantengas y lo aprecies. Que lo que el Padre te haya impartido lo uses con sabiduría y con poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Que hoy arranque tu ministerio de una forma poderosa. Y gracias por incluir en tus oraciones a este varón, a su familia, a su esposa y a este ministerio. Dios es bueno, hasta aquí me ayudó el Eterno. Bendito sea Jehová, que el Eterno te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Vamos, dale alabanza. En la casa de nuestro Padre, continuamos con nuestra hermana Yoslena. Perdón, amada, le pongo yo, para que le puedan escuchar en él. Perdón. Pues si gusta, ¿cómo que? Para que le escuchen más acá. Bueno, buenas tardes, amados. De parte del Ministerio Redil, queremos darle gracias por la acogida a la congregación, al pastor Julio, a su esposa y a todo el pueblo. Y voy a declararle una palabra en Isaías 60, que les dice el Padre: levántate, Jerusalén, levántate, hijos de Dios, que brille tu luz para que todos los vean, pues la gloria del Yahweh se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Levanta los ojos, porque todo el mundo vuelve a casa. Tus hijos llegan desde tierras lejanas, tus hijas pequeñas serán traídas en brazos. Resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti. Te traerán las riquezas de muchos países. Enormes caravanas de camellos convergerán en ti. Los camellos de Madián y de Fa. Los habitantes de Saba traerán oro e incienso y vendrán adorando al Señor. A ti serán dados los rebaños de Cedar y los carneros de Neiboy serán traídos para mis altares. Aceptaré sus ofrendas y haré glorioso mi templo. Amados, es el tiempo de adorar al Padre con nuestras ofrendas, con lo que Dios haya puesto en nuestro corazón, además de nuestra alabanza, con todo aquello que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros. Y él dice, el Salmo 67, que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará su cosecha y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Amados, resplandezcamos en este tiempo, que es el tiempo de alabar y adorar al Padre. En el nombre de nuestro Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Ahora, amados, honremos a nuestro Padre Celestial
con las ofrendas. Oramos por todo lo que han traído al altar para que el Señor sea multiplicando sus graneros. Él ha prometido dar restitución, porque Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que hay dentro de nosotros y Él bendice y multiplica. En el nombre poderoso de Yahshua.